Lista con la música cuando le... Hola, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy entusiasmados de darles la bienvenida. Muchísimas gracias al maestro Mijail que les invitó a esta masterclass, a la doctora Ale Chang, que va a ser la facilitadora el día de hoy, que va a estar impartiendo esta sesión. Y también a la maestra Daniela Hernández, que es nuestra directora general, que está por aquí. Antes de ceder un poco la palabra, me gustaría hablar acerca de la semblanza de la doctora Ale, para que todos los que están aquí la conozcan o identifiquen un poco acerca de su trayectoria. La doctora es maestra en Ecología y Desarrollo Sustentable, doctora en Economía Ecológica. Actualmente trabaja en proyectos de conservación de recursos naturales, así como también imparte cursos en ecometría, estadística, economía y finanzas en diferentes plataformas online. Y es una de nuestras facilitadoras estrellas en Earth Life University. Les agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy. Y me encantaría si por ahí Mijail quiere también darnos unas pequeñas palabras de bienvenida, Mijail, antes de como comenzar con esta sesión. Te agradecemos muchísimo esta convocatoria y este espacio con los chicos el día de hoy. Sí, no, por supuesto, obviamente, saludar a todos los asistentes, a todas también. Agradecer a ti, Ale, por la coordinación y por facilitarnos este espacio en el cual podamos profundizar, gracias al conocimiento de Alejandra, de manera mucho más clara en lo que es esta dinámica de sustentabilidad que está de alguna forma cada día más en boga, cada vez más en boca de todos, pero es cómo lo aterrizamos finalmente a acciones concretas o habilidades concretas en este caso, que es el público, digamos, que nos acompaña el día de hoy para poder fortalecer esa área, fortalecer ese currículum que todos tienen que adquirir, digamos, en un futuro bastante próximo, mientras antes mejor, digamos. ¿Ya? Así que eh, eso más que nada, agradecer y yo voy a estar obviamente todo el rato aquí atento también a la charla, a ver si seguimos aprendiendo algo. Así que gracias Alejandra y gracias Daniela.
Perfecto, pues antes de iniciar la sesión, me gustaría agradecerles nuevamente por estar aquí. Algo que cada vez reflexionamos más en la universidad es el valor del tiempo, ¿no? Estamos dejando de hacer otras cosas por estar en este momento aquí conectados todos nosotros. Entonces, si ya estamos aquí, hay que poner nuestra mejor energía y nuestro mayor empeño para llevarnos algo práctico, algo aplicado y eso, aunque nosotros y de este lado la doctora Ale Chang va a hacer lo mejor de sí para darles como información súper aplicable, herramientas, tips, también depende de cada uno de ustedes lo que hace con ese conocimiento que el día de hoy va a recibir y cómo lo aplica. Así es que ese es un compromiso y por lo que yo estoy viendo aquí en sus respuestas, me encanta porque veo que hay muchísimo compromiso. Para que les falte responder, les invitamos a que se presenten en el chat y nos digan qué es lo que esperan aprender de hoy. Satoru nos comenta, espera aprender qué son los empleos verdes. Perfecto. Sebastián, ¿qué perfiles técnicos e ingenieriles son los más demandados actualmente? Muy bien, Sebastián. Alexis, Eric, comprender mejor las proyecciones actuales en sostenibilidad dentro del ámbito de la ingeniería y conocer qué herramientas o enfoques podrían ser útiles para el futuro profesional. Eduardo nos comparte, me gustaría conocer recomendaciones que le daría a los estudiantes de ingeniería que quieren empezar a construir un perfil profesional orientado a empleos verdes. Maximiliano, espero aprender sobre gestión ambiental, acatando las necesidades de la actualidad. Abraham nos dice que espera aprender criterios para detectar buenas ideas en el futuro. Y Enia nos dice comprender y entender cómo se relaciona la ingeniería con los empleos verdes. Renato nos comenta aprender en sostenibilidad de ingeniería. Matías, aprender buenas ideas y herramientas para aplicar en mis proyectos. Perfecto. Veo una alta participación de hombres. Eh, Supongo que es aquí porque veo muchos perfiles ingenieriles, pero también me gusta ver que haya participación de mujeres, así es que les invito también que no nos cohibamos y les agradecemos por pues compartirnos esto que esperan aprender, ¿no? Por ahí les vamos a invitar a que vayan, conforme vaya avanzando la sesión, vayan poniendo por ahí sus dudas para que podamos irlas revisando y la doctora pueda ir atendiéndolas y de todas formas al final vamos a abrir micrófonos y les invitamos también a que se queden hasta el final de la sesión porque vamos a compartirles un reto muy orientado a que después de tener toda esta información de la doctora Ale, ustedes puedan pues pulir su perfil profesional, eh, también desarrollar ciertas habilidades de networking, de cómo resaltar su LinkedIn para encontrar oportunidades profesionales con propósito. Entonces, sin más preámbulo, eh, esperemos que disfruten mucho esta sesión y cedo la palabra a la doctora Alecha. Muchas gracias, Dani, Ale y Mijail y a todos por estar aquí presentes en esta charla. Yo sé que a lo mejor no voy a poder responder todas las preguntas porque cabe aclarar que, como bien comentó Ale, pues soy básicamente economista, no vengo del área de ingeniería, entonces el tema pues lo vamos a ver más general, pero sí vamos a presentar algunos datos importantes y relevantes para la región de América Latina. Por ahí traigo algunas gráficas que pueden ser importantes para ver en qué áreas se están concentrando estas contrataciones verdes, sobre todo con datos de LinkedIn, que es ahorita la plataforma que más usan los graduados, ¿verdad? Para buscar Am, empleo. Entonces, pues yo espero responder muchas de sus preguntas, pero si no, al final también las podemos platicar después de mi presentación. No sé si ya puedo presentar, Ale. ah, Me parece que sí, doctora Ale. A ver, ¿puedes revisar Ah, bueno. si ya te lo permite? Creo que ya. Entonces permítanme un segundo. Sí te lo permitió, doctora. ¿Ya la ven? Sí, ok, Listo. entonces déjenme cerrar aquí las ventanas de las. Muy bien. Bueno, entonces el tema, voy a regresar aquí, el tema que vamos a tratar el día de hoy es desarrollo sostenible y cómo este se enlaza con la empleabilidad técnica, ¿verdad? Porque es importante esta creación de nuevos empleos y junto con ello nuevas habilidades.
Y también los nuevos retos y oportunidades, sobre todo retos y oportunidades que enfrenta la región de América Latina. Cabe aclarar, pues yo estoy en México, sé que la mayoría de ustedes están en Chile, pero compartimos, y como vamos a ver más adelante, características en común con el tema de la empleabilidad. Me gustaría comenzar también hablando, primero que nada, por qué estamos preocupados por el tema de sostenibilidad y por qué ahora, pues, entiendo la audiencia es grande, son 56 participantes y creo que todos tenemos una preocupación en común y es básicamente la crisis planetaria, ¿no? La crisis que está viviendo nuestro planeta y podemos hablar de triple crisis planetaria. ¿Por qué? Porque se refiere a los tres grandes problemas ambientales que además están interconectados y que amenazan la estabilidad del planeta y el bienestar humano. Es por eso que estamos buscando soluciones. Primero que nada, pues enfrentamos la crisis del cambio climático que es causado principalmente por el aumento excesivo de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el gas metano, y esto evidentemente debido a actividades humanas como es la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura, entre otras actividades productivas. Desafortunadamente, el calentamiento climático está conduciendo a un acelerado calentamiento global. Sabemos que vivimos en una era de calentamiento global, pero lo que tenía que haber pasado a lo largo de 1000 años lo estamos viviendo en 100, 150 años, ¿no? A partir de la revolución industrial. Entonces, estamos acelerando el calentamiento global y además estamos acelerando también el impacto, ¿verdad? Estamos viviendo también eventos climáticos cada vez más extremos, como son huracanes, sequías, inundaciones, el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar. Por otro lado, tenemos la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales. Por ejemplo, estamos destruyendo ecosistemas que nos proveen de servicios ecosistémicos que son muy importantes para el bienestar humano, como por ejemplo los bosques, las selvas tropicales, los arrecifes de coral, los humedales, o sea, se están destruyendo a una tasa súper acelerada, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a tomar acciones para detener esta pérdida y principalmente debido a actividades como es la agricultura intensiva, la urbanización, ¿verdad? La creciente urbanización, la contaminación y la sobreexplotación de especies. ¿Qué está provocando? O algunos científicos ya están manejando el término de lo que se conoce como la sexta extinción masiva, ¿verdad? La quinta fue la de los dinosaurios. Actualmente se está manejando la sexta extinción masiva por la velocidad a la que están desapareciendo muchas de las especies en los ecosistemas, que a su vez están debilitando más estos mismos ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Y finalmente tenemos la crisis de contaminación y desechos. Cuando nos referimos a contaminación, nos referimos a contaminación de aire, producto de emisiones industriales y también emisiones por parte de los vehículos, la contaminación del agua por plásticos, químicos, desechos, fertilizantes, etcétera, la contaminación de suelos por agroquímicos, desechos tóxicos, minería y otras actividades. Esta contaminación y estos desechos pues han generado una crisis global, sobre todo también la contaminación de plásticos que está poniendo en riesgo la vida marina, ¿verdad? Y junto con ello la vida humana. Ahora, ¿por qué estamos hablando de una crisis interconectada? Pues principalmente porque los tres problemas se refuerzan mutuamente, ¿no? Cuando hablamos de que existe deforestación, o sea, la deforestación conlleva una pérdida de biodiversidad, pero a su vez aumenta la cantidad de dióxido de carbono que lanzamos a la atmósfera, porque al haber perdido esta biomasa en los bosques, ya no hay esa captación de CO2 que antes se llevaba a cabo, ¿verdad? Esto a su vez pues acelera el calentamiento global y altera los ecosistemas. Entonces, los tres problemas están interconectados y tenemos que, de alguna u otra forma, buscar soluciones y ya ni siquiera soluciones a largo plazo, soluciones que tienen que darse de manera urgente. En el último informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, pues se pone en evidencia este aumento de la temperatura. Hay negacionistas hasta la fecha todavía, hay quienes niegan el cambio climático, creen que es un proceso natural porque estamos en una era de calentamiento global, pero si observamos las gráficas, pues vemos que desde la era de la revolución industrial, desde 1880, se observa una anomalía en el promedio de la temperatura anual.
Entonces, para el 2020 estábamos casi llegando a 1.5 grados. Ahorita ya hemos tenido periodos en los que incluso hemos superado 1.5 grados y a veces un poco menos, pero todos los expertos coinciden que para el 2050 y para el 2100 vamos a superar incluso los 2 grados, ¿verdad? Poniendo en riesgo hasta la existencia humana. ¿Por qué es importante considerar el tema del cambio climático y también considerar los escenarios que plantea el panel intergubernamental de expertos en cambio climático? Porque a partir de la probabilidad de que ocurran estos escenarios se pueden generar también políticas públicas y acciones focalizadas para mitigación y para adaptación al cambio climático. En el escenario más positivo, que es el escenario 1, el 1 a 1.9, estaríamos llegando a una temperatura promedio entre el 2040 y el 2060 de 1.6 grados. Eso es como lo más optimista. Y para el 2100, si se toman acciones contundentes, podríamos cumplir la meta de los 1.5 grados y estaríamos por debajo a 1.4. Pero la realidad es que no estamos en este escenario ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. O sea, estamos prácticamente en el escenario del 5 al 8.5, que digamos, la temperatura promedio a la que podríamos llegar a mediados de este siglo sería 2.4 grados y a 2100 estaríamos llegando entre aproximadamente 4.4, pero en un rango de 3.3 y 5.7 grados centígrados. Esto obviamente conlleva mucho riesgo, sobre todo para muchos países que son vulnerables a los impactos del cambio climático y a muchas especies que no van a poder sobrevivir a este aumento de temperatura. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, los principales impulsores climáticos, pues es evidentemente el aumento de la temperatura. Va a haber zonas del planeta que se van a ver beneficiados, por ejemplo, aquellas zonas que se encuentran muy al norte o muy al sur, ¿verdad? Que a lo mejor actualmente viven en temperaturas muy bajas, a lo mejor van a aumentar un poco su temperatura y esto también va a traer de alguna u otra forma cosas positivas como que van a poder cultivar o van a poder desarrollar una agricultura en esas zonas, ¿verdad? Pero va a haber zonas, por ejemplo, entre los trópicos que pues estamos en riesgo, incluso zonas costeras que van a tender a desaparecer. Hay un cambio también en las precipitaciones, ¿verdad? Hay veces que llueve más, que llueve menos, o a veces en periodos cortos llueve muchísimo, lo que ocasiona inundaciones, la fertilización del mar por el aumento del CO2, la disminución de la cubierta de nieve, el aumento de sequías, la acidificación de los océanos y finalmente el alza del nivel del mar. Entonces, estos son los principales impulsores que se comentan. Sí ha habido una respuesta internacional porque todos nos hemos preguntado, bueno, pero ¿se están llevando a cabo acciones? Sí, sí se están llevando a cabo acciones. De alguna u otra forma, cada año se plantean soluciones, se firman acuerdos, se negocia con el clima, ¿verdad? Incluso desde 1972 el tema del medio ambiente ya era una preocupación a nivel mundial y se instaló formalmente en la agenda política mundial cuando se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre el Medio Humano. En esta conferencia internacional se crearon lo que se le conoció como los principios comunes para las naciones, que estaban centrados principalmente en el problema ya en ese entonces de 1972 de la sobrepoblación, el que los países tenían que ser soberanos de los recursos naturales, es decir, que no iba a haber interferencia por parte de otros países, que además iba a haber una responsabilidad compartida, ¿verdad? De los países que contaminaran. Obviamente los países más desarrollados son los que contaminan más, emiten más emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez también hay un mayor consumo, ¿verdad? Y también la cooperación internacional. Entonces, ya poniéndolo, digamos, en una línea de tiempo, posterior a esta convención, en 1973, el economista Ignasi Sachs propone el concepto de ecodesarrollo. Aquí todavía no se manejaba como tal el concepto de desarrollo sostenible, pero en el concepto de ecodesarrollo, que fue, digamos, lo más incipiente en ese momento, era un desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente. Ya para 1987, se da el informe Brundtland, bueno, se crea la comisión Brundtland y junto con ello el informe que se llamó Nuestro Futuro Común. Aquí ya surge
una nueva concepción del desarrollo visto de una forma multidimensional, es decir, que no se podían ver separadas la dimensión económica, social y ambiental, sino que tenía que verse todo en su conjunto. No podemos aspirar a cuidar el medio ambiente y descuidar la parte social y la parte económica. Y tampoco podemos únicamente enfocarnos en el crecimiento económico, descuidando también la parte social y la parte ambiental. Entonces, en este informe como tal ya se plantea el concepto de desarrollo sostenible que dice, está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Finalmente llegamos a 1992, cuando se da la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992. Aquí se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. También se acuerda la Agenda 21, se plantea que cada año se iban a llevar las conferencias de las partes, ¿no? Que son las que todavía se vienen haciendo. Incluso el año pasado tuvimos la conferencia de las partes 29 en Azerbaiyán, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. Y pues básicamente eso fue lo más importante. También en 1988 se crea el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Es un panel a nivel mundial, está conformado por más de 200 expertos de todos los países que llevan a cabo investigación científica seria y son los que diseñan estos escenarios para ver cómo vamos en términos del aumento de la temperatura a nivel global. Como dijimos, en el 92 se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En 1997 se acuerda el protocolo, se firma el protocolo de Kioto. Tenían una meta para el 2012 los países desarrollados de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se cumplió. Entonces, en el 2015 se firman los acuerdos de París en donde se acuerda ya una meta a nivel mundial de todos los países que lo firmaron para estabilizar a 1.5 grados las emisiones al 2100. A partir de ahí se dan diferentes conferencias de las partes hasta que en 2024, el año pasado, se lleva a cabo la conferencia 29 en Azerbaiyán. Entonces, ¿qué es lo más importante de estas conferencias? Es que tenemos que limitar el calentamiento global a 1.5 grados y el acuerdo establece que se deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 43% hasta 2030 y un 60% al 2035 en relación con los niveles del 2019, es decir, antes de la pandemia de COVID-19, ¿no? Y alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono, que es el famoso net zero para 2050, es decir, que todo lo que se emita de gases de efecto invernadero se tenga capacidad de absorber a través de nuestros ecosistemas. Las conclusiones principales, y de aquí voy a partir para ya adentrarnos al tema de la urgente necesidad de la transición y de empezar a crear estos empleos. Las conclusiones principales de la última COP fue la negociación del nuevo objetivo cuantitativo colectivo, que es que los países desarrollados tienen que proporcionar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, aunque todavía no se acuerda a través de qué mecanismo se va a hacer. También hubo un avance en los mercados de carbono que están regulados por el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos mercados, como varios de ustedes saben, pues permite a los países reducir sus emisiones de manera más eficiente comprando y vendiendo créditos de carbono. Algo que desafortunadamente faltó en la COP29 fueron compromisos claros sobre la eliminación de combustibles fósiles. Creo que no se dijo nada de cómo vamos a transitar hacia energías más renovables. Sin embargo, sí se menciona la necesidad de una transición energética justa, aunque esto, como les mencionaba, quedó en un segundo plano. Se lograron avances importantes también en la creación de indicadores que permitan medir cómo los países se están preparando para enfrentar sus retos climáticos. Y también el tema de mitigación quedó marcada por la falta de acuerdos concretos. Si bien si hay una meta clara al 1.5 grados, tampoco se menciona muy bien cómo se va a hacer, ¿no?
Algo que sí se reconoce en esta COP es que se renovó el programa de trabajo de Lima sobre género por 10 años más y este compromiso refuerza la importancia de incluir la igualdad en todas las decisiones climáticas, asegurando las voces y la participación de las mujeres y que éstas tengan un papel activo en todas las soluciones sostenibles. Entonces, dado que a pesar de que sí hay una respuesta internacional, a pesar de que sí se han firmado acuerdos, pues nos damos cuenta de que no hay muchos resultados. Sin embargo, el problema está ahí, como les mencionaba, hay un problema que ya tenemos en puerta y que no podemos seguir aplazando. Entonces, urge la transición hacia una economía verde y creo que desde nuestros propios países y como región también, como América Latina y el Caribe, se pueden llevar a cabo acciones que puedan de alguna u otra forma mitigar los impactos del cambio climático sin esperar resoluciones de políticas globales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder transitar hacia una economía verde? Pues primero que nada tenemos que reconocer que se debe de dar un cambio radical en los modelos económicos y también en la forma de consumir de la sociedad. O sea, reconocer que a veces consumimos de una forma muy insostenible y esto tiene que cambiar. En este sentido, las habilidades y las competencias verdes van a ser clave para mitigar el impacto ambiental. Se requieren acciones como, primero que nada, transitar hacia energías renovables, conservar y restaurar los ecosistemas para que nos sigan proveyendo de servicios ecosistémicos importantes para nuestro bienestar, transitar también hacia la economía circular, es decir, dejar de lado ya la idea de que podemos seguir creciendo con un modelo de economía lineal. Durante décadas así hemos venido creciendo, pero ¿cuál ha sido la consecuencia? Pues que nos estamos quedando sin recursos naturales, tenemos una grave crisis de contaminación y tenemos ya los impactos del cambio climático. Para esto, pues se tiene que dar un cambio de paradigma en el modelo tanto económico como laboral. Es decir, los sectores económicos y los procesos productivos enteros en la región de América Latina se tienen que transformar, ¿no? Y hay que reconocer que como se van a desarrollar nuevas industrias y actividades económicas, otras industrias van a desaparecer, aquellas que no puedan dejar de contaminar, ¿verdad? Así como otras van a tener que modificarse sustancialmente y todo eso implica costos. ¿Qué es lo que dice el Banco Interamericano y la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, pues sugieren que la región de América Latina pues tiene mucho potencial para generar empleos verdes para el 2030. De hecho, en sus proyecciones mencionan que se pueden crear 15 millones de nuevos empleos en sectores como la agricultura, la energía renovable, la silvicultura, la construcción y la manufactura. Esos son los sectores claves en América Latina donde se pueden generar más empleos verdes. Y me parece que ustedes como ingenieros pues entran bastante bien dentro de estos sectores. Entonces se tiene que promover también la economía de emisiones netas cero en lugar de seguir ya con las tendencias actuales, aunque la Organización Internacional del Trabajo también acepta que para el 2030 se podrían estar perdiendo cerca de 7.5 millones de empleos precisamente por estas industrias que no van a poderse adaptar a los nuevos procesos productivos que tienen que ser más sostenibles. ¿Qué es lo que, bueno, antes de pasar a estas soluciones, primero vamos a empezar a definir qué es el empleo verde y qué es lo que muchos de ustedes preguntaban en el chat, ¿no? Bueno, pues hay muchas definiciones. Yo me baso en la del Banco Interamericano para el Desarrollo, de acuerdo al BID. Se trata de ocupaciones que tienen como objetivo disminuir el impacto ambiental del ser humano, así como también la preservación y la restauración del medio ambiente. Aparte de eso, se reconoce que el empleo verde tiene que ser un empleo de calidad, es decir, un empleo que sea, que tenga salarios justos, equitativos, donde el empleado, perdón, pues tenga bienestar, ¿verdad? Es decir, todo lo que conlleva el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la Agenda 2030, que también pueda aspirar a una jubilación decente, que no trabaje más de 8 horas, que pueda de alguna u otra forma tener utilidades, que pueda tener vacaciones. Todo eso se conoce como empleo verde. Todos los empleos que están alineados con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El empleo verde también resulta de la transformación de todos los procesos productivos o de la economía, de la creación de productos que sean respetuosos con el medio ambiente y también de la administración responsable de los recursos naturales, de la administración y de la gestión de recursos naturales, así como también de combustibles limpios y energías renovables. Eso es el concepto más común de empleo verde. Hay un gran potencial de empleo verde en la ruta hacia esta transición a economías más descarbonizadas. Por ejemplo, pueden mejorar la eficiencia energética y el uso de la energía renovable. La transición hacia una economía más descarbonizada pues va a estimular la creación de empleos en lo que tiene que ver con energías renovables, y para eso se requiere mano de obra calificada que sepa no nada más de instalación, sino también de mantenimiento y de distribución de energía limpia. A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe del 2022, menciona que ese mismo año se generaron 12.7 millones de puestos de trabajo en el mundo, no en América Latina, en todo el mundo, en el campo de energía renovable. Entonces hay mucho potencial en el tema de energías renovables. También en el uso consciente de materias primas y de los recursos naturales. En este sentido, pues los trabajos verdes tienen como foco utilizar eficientemente los recursos naturales a través de prácticas climáticamente inteligentes, como en el caso de la agricultura. Por ejemplo, dejar de usar fertilizantes, transitar hacia una agricultura más orgánica, que reduzcan también emisiones de gases de efecto invernadero. La reducción de la contaminación y la gestión de residuos, y aquí es donde entra un modelo muy importante, que es la economía circular. Tenemos que empezar a transitar hacia modelos más circulares y generar empleos verdes en este rubro, ¿no? Que se enfoquen en redirigir el modelo de producción y también los comportamientos de consumo. Es decir, no todo es por el lado de la producción, también tenemos que modificar los comportamientos de consumo, de tal forma que se genere un modelo de economía circular y junto con ello se disminuyan los niveles de residuos, es decir, generar cadenas de valor en estos residuos y que pasen más tiempo en el círculo de la economía. Y finalmente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es, pues se deben de promover empleos verdes que contribuyan a disminuir y contrarrestar actividades como son la deforestación, que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, la ganadería masiva, que también aumenta estas emisiones a través del metano, el uso de fertilizantes con nitrógeno, que la mayoría contaminan los suelos, los ríos, los mantos acuíferos. Por lo tanto, se busca descarbonizar la economía y evitar la contaminación. Sin embargo, no se puede pensar en empleos verdes y en transitar hacia una economía verde si esta transición no se hace justa y equitativa. ¿Y qué entendemos por una transición justa y equitativa? Pues entendemos que los beneficios y los costos de esta transición verde se deben de distribuir de manera equitativa. Entonces, sí se va a dar un proceso de transformación, pero debe de ser socialmente inclusivo, considerando los desafíos estructurales y históricos de desigualdad, informalidad laboral y pobreza. Es decir, que nadie se quede atrás, todos deben de tener las mismas oportunidades de poder ingresar a este nuevo modelo económico. Se debe de buscar también mitigar los impactos negativos que puedan causar esta transformación. Sabemos que va a haber impactos negativos porque van a desaparecer empleos, y acompañar a estas personas ante el riesgo de perder el empleo y el sustento, ¿verdad? A través de políticas públicas que vamos a ver también en la siguiente diapositiva. Entonces, se deben de introducir también políticas públicas de empleo y protección social dirigidas a reducir y compensar los impactos negativos, especialmente para los hogares de bajos ingresos, y los empleos deben de ser de calidad, con beneficios y con un salario suficiente para superar la pobreza, es decir, lograr el objetivo de desarrollo sostenible 1 y 2, ¿no? Que es eliminar la pobreza y eliminar también el hambre y hambre cero. ¿Cuáles son los sectores económicos de la región en América Latina con empleos
verdes. Primero que nada, la agricultura, que su objetivo es mejorar los rendimientos y adoptar prácticas climáticamente inteligentes, así como también reducir la huella de carbono. Para esto, ¿qué se necesita? Pues desarrollar habilidades para agricultores y personas que se dediquen a esta práctica, de tal forma que puedan mejorar el uso de fertilizantes, que puedan adoptar prácticas agrícolas que aumenten el rendimiento por metro cuadrado en los cultivos, introducir prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, así como también la agricultura orgánica y desarrollar tecnologías que puedan reducir las emisiones de metano en el caso de la ganadería. En el sector del transporte, que también es uno de los más importantes, el objetivo pues es reducir el número de viajes en vehículos privados y cambiar al transporte público, mejorar también la eficiencia energética del transporte público y el uso de tecnologías de vehículos con energía alternativa y limpia, como puede ser el hidrógeno verde, ¿no? Se va a requerir en este sentido, en este sector, el desarrollo de una fuerza laboral con habilidades para industrias que están relacionadas con el transporte sostenible. Otro sector muy importante, la gestión de residuos, que su objetivo es cambiar el modelo de producción y consumo en todos los sectores de la economía para reducir y gestionar mejor la cantidad de residuos que se generan. Y esto va a dar paso hacia la economía circular. Entonces, se requieren expertos en la materia y también en cómo se puede reutilizar o reciclar, se pueden reciclar los residuos y también generar cadenas de valor y de empleos verdes en estas cadenas de valor, en toda la cadena de valor del residuo, cómo se pueden generar empleos verdes. En el sector de energía, pues hay un potencial para crear numerosos empleos. Yo creo que es el sector que más potencial tiene y sobre todo en el campo de las energías renovables. Habrá un aumento de la demanda en la generación, mantenimiento y distribución de energías renovables como es la solar, la eólica y el hidrógeno verde, ¿verdad? Entonces se van a generar también inversiones y trabajadores calificados en este rubro. Algunos tipos de empleos verdes, pues podemos decir consultores de energías renovables, energía solar, energía eólica, mecánico de automóviles híbridos y eléctricos, que es lo que se va a empezar a demandar cada vez más para lograr estas metas de gases de efecto, de disminuir los gases de efecto invernadero. Instalador y mantenimiento de paneles solares, gerente ambiental, que también son muy importantes, sobre todo en las empresas, ¿verdad? El poder hacer estos reportes de ESG. Oficial de sustentabilidad, ingeniero en diseño sustentable en edificaciones, ingeniero medioambiental, agricultores, pero con técnicas ecológicas o asesor de huertos urbanos, porque recordemos también que para el 2050 la mayor parte de la población va a estar concentrada en ciudades. El 70% de la población se piensa va a estar concentrada en ciudades. Entonces se requieren también personas calificadas en huertos urbanos. Especialistas también en reciclaje y en reutilización de materiales y en transportes, en operaciones de transportes ecológicos. Ahora también se requieren habilidades verdes para trabajar en este tipo de empleos. Entonces, ¿qué habilidades se pueden desarrollar? Pues principalmente habilidades de economía circular, habilidades también digitales para adoptar y aplicar nuevas tecnologías, aunque aquí también hay que tomarlo con cautela porque cuando hablamos de, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial puede ser muy buen aliado para transitar hacia las economías más descarbonizadas, pero también requiere una cantidad de energía enorme para desarrollarse, ¿no? Entonces, es como, también tenemos que lograr un equilibrio en este sentido. Las habilidades técnicas para instalar y mantener equipos electrificados y paneles solares, habilidades para construir o adaptar edificios para conservar energía, técnicas de riego eficiente, reciclaje, electromecánica, conocimiento de materiales para la protección del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con servicios ambientales y algo que también es bien importante es se requieren habilidades de logística para poder reducir la pérdida de alimentos que se produce en traslado desde los centros de producción hacia los destinos de comercio. En este sentido, la merma de alimentos es enorme y se requieren entonces técnicas que puedan ayudar, habilidades que puedan ayudar a reducir esta pérdida de alimentos.
Ahora, ¿qué acciones se pueden promover en América Latina para, más bien, qué acciones se pueden diseñar para promover estos empleos verdes desde las políticas públicas? Bueno, primero que nada, pues se tienen que crear empleos de calidad con beneficios y salarios que permitan a las personas superar la pobreza y poder vivir dignamente. Promover el desarrollo continuo de habilidades para que ningún trabajador ni trabajadora se quede atrás, fortalecer los servicios públicos de empleo, ¿verdad? Desde la parte gubernamental también, pues cumplen un papel fundamental en la intermediación entre las vacantes y el talento. Se deben de promover también los subsidios salariales, sobre todo aquellas empresas que contraten a personas de grupos vulnerables y que son vulnerables a sufrir mayores impactos durante esta transición, como aquellas que pueden quedarse sin trabajo. Y también se debe de proteger los ingresos y el consumo de aquellas personas que pueden potencialmente perder su puesto de trabajo. ¿Cómo se puede hacer? A través de seguros de desempleo o también diseñando esquemas de transferencias monetarias que no sean contributivas. Ahora bien, hay datos muy reveladores, perdón, desde LinkedIn. Creo que son de los pocos estudios que se ha hecho de ver cómo va la contratación de personas que tienen habilidades verdes. Este es un informe que sacó el Banco Interamericano para el Desarrollo y lo hizo con datos proporcionados por LinkedIn, que como todos ustedes saben es una plataforma utilizada por un subconjunto de la fuerza laboral, especialmente de personas altamente cualificadas que trabajan en sectores intensivos en conocimiento. Esto es muy importante mencionarlo porque los resultados que podemos tener pues pueden ser no tan representativos para toda la población económicamente activa. Los resultados que vamos a presentar son los resultados de la gente que está dentro de esta plataforma, de las personas que buscan trabajo y encuentran trabajo en LinkedIn, pero es esta fuerza laboral altamente calificada. ¿Qué es lo que hace LinkedIn? Pues básicamente clasifica las habilidades verdes y ha desarrollado distintos conceptos para analizar las tendencias de los empleos verdes, que incluye la habilidad, el empleo y el talento verde. Define 3 categorías de habilidades verdes. La habilidad verde, que es la que está directamente relacionada con actividades de promoción de la sostenibilidad, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con prevención de la contaminación. La otra categoría es la ambivalente, que puede usarse o no para la sostenibilidad, y la adyacente, que puede apoyar la adquisición de habilidades verdes básicas y ambivalentes, como lo es la biología. A su vez, la plataforma cataloga los empleos publicados por sus usuarios en 4 categorías. La verde, que es uno que no se puede realizar sin un amplio conocimiento de las habilidades verdes, como puede ser un consultor de energía solar. El enverdecido, o que se conoce como greening, se puede realizar sin habilidades verdes, pero normalmente requiere de alguna habilidad verde. Con potencial verde, uno que podría realizarse sin habilidades verdes, pero que ocasionalmente requiere cierto nivel de habilidades verdes. Por ejemplo, un gerente de logística actualmente podría no requerir tener habilidades verdes, pero si las quiere, obviamente le da un plus. Y uno no verde, que es definitivamente no se requieren habilidades verdes, como puede ser un ejemplo, un enfermero, ¿no? Una enfermera, un enfermero, pues no requiere como tal habilidades verdes. Ahora bien, con base en esta clasificación tanto de habilidades verdes como de empleos, LinkedIn determina lo que es el talento verde, el cual se refiere a los miembros que agregan al menos una habilidad verde o tienen un empleo verde, o lo que se conoce también como enverdecido o greening. ¿Qué es lo que arrojó este estudio? Bueno, básicamente se logró la representatividad para 6 países con los que se contaba información a través, obviamente, de los usuarios de la plataforma. Se definieron 41 habilidades verdes, y de estas 41 habilidades se extrajeron 5 habilidades, las más importantes para cada país, y a partir de aquí se observó cuáles eran las de mayor crecimiento entre el 2015 y el 2020. Entonces, en el caso de Chile, porque sé que la mayoría de ustedes son de Chile, los servicios ambientales son las habilidades, bueno, la habilidad de servicios ambientales es la que mayor crecimiento ha tenido, o sea, casi 130, 140%, y de ahí las demás habilidades varían, ¿verdad? Entre medio ambiente, salud y seguridad, seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento ambiental, energía solar. Para el caso de México, igualmente, la habilidad de servicios ambientales
ha crecido por encima del 150%, y de ahí reconocimiento de riesgos, administración de seguridad y salud ocupacional, agricultura ecológica y medio ambiente, salud y seguridad en último lugar. Cabe señalar también que este informe del Banco Interamericano está en las referencias que les voy a poner al final, pero en el mismo informe se menciona que LinkedIn proporcionó como tal los resultados, más no cómo obtiene los indicadores. Entonces, por si al final tenían esa pregunta, de una vez lo digo. En el caso de, si agrupamos por industria y extraemos las 3 habilidades más solicitadas, por decirlo así, para estos 6 países, o vamos a considerar América Latina, las 3 habilidades más importantes son servicios ambientales, medio ambiente, salud y seguridad y energía solar. Si lo agrupamos por industria, vemos que servicios ambientales se requiere en la industria, la que más requiere es la industria de manufactura, vemos que es la que más ha crecido, así como también servicios corporativos, administración pública, energía y minería, construcción y finalmente educación. Si vamos a energía solar, en esta tercera habilidad que se requiere, la industria de la construcción es la que más crecimiento ha tenido. De ahí energía y minería, educación, servicios corporativos y finalmente manufactura. Ahora, en cuanto al índice de penetración de habilidades verdes por industria en América Latina, pues vemos que se han mantenido más o menos estable y incluso en algunas industrias ha disminuido. Por ejemplo, en servicios corporativos del 2015 al 2021 ha venido reduciéndose este índice de penetración de habilidades verdes. Eso es un foco rojo y es donde también se debería de empezar a diseñar políticas públicas para que en este tipo de industrias haya más penetración de habilidades verdes. Básicamente la industria de manufactura a partir del 2020 también empezó a disminuir esta penetración de habilidades verdes. En el tema de agricultura sí ha venido en aumento porque también hay un tema y hay una preocupación de la seguridad alimentaria y también por el tema del impacto del cambio climático. Entonces sí se requieren habilidades verdes en este sector. Y en el caso de la energía y minería, pues prácticamente se ha mantenido estable. Si observamos también la tasa de contratación verde entre el 2016 y el 2021, y esto es algo también bastante curioso y también importante de mencionar, a partir de la pandemia, a partir de febrero del 2020 y hasta el 2021, se dio un incremento de la tasa de contratación verde. Es decir, que durante la pandemia, a pesar de que hubo mucha pérdida de empleos porque se detuvo la actividad económica, sí se generaron, sí hubo contratación verde, se generaron empleos verdes. El país que más que más tuvo contratación verde fue Brasil, seguido de México y Chile. No son los países que más le apostaron a esta contratación. Entonces vimos que sí, la pandemia fue un fuerte catalizador del crecimiento de la contratación de estas habilidades verdes. Pero sin embargo, después ya cayó, ¿no? Ya se detuvo este tipo de contratación y todo regresó como a la normalidad. O sea, quiere decir que la pandemia sí a lo mejor concientizó al sector privado, al sector público, a la sociedad en general de la necesidad de este tipo de contrataciones, pero después en la región todo volvió como a la normalidad, ¿no? Si observamos la diferencia entre la tasa de contratación agregada y la tasa de contratación verde, ¿no? Esta diferencia, y entendemos por la tasa de contratación agregada es cualquiera, ¿no? Sin necesidad de habilidades verdes. Pues vemos que el país que más tiene esta diferencia es Chile, luego le sigue México, Perú, bueno, en el último lugar encontramos a Costa Rica, ¿no? Entonces, la tasa de contratación, esto da pie a decir que la tasa de contratación verde sí tuvo un crecimiento menos dinámico en comparación con la tasa general para todos los países, ¿no? Como conclusión, y creo que no me paso de tiempo, voy a terminar bien,
¿Qué es lo que nos llevamos de lección de esta presentación? Pues primero que nada, observamos que el mercado laboral se está transformando y sí, se están creando nuevos empleos verdes que a su vez requieren de habilidades nuevas, que les vamos a llamar estas green skills, y van a ser un factor crítico para lograr esta transición exitosa a lo que llamamos o conocemos como economías verdes o economías descarbonizadas, ¿no? A nivel global, la demanda de talento con habilidades verdes sí ha aumentado constantemente, sobre todo a medida que los gobiernos y las empresas han intensificado sus compromisos y acciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y también los objetivos del 1.5 grados. Pero desafortunadamente esta tendencia no es la misma para América Latina. Los datos muestran que pocas industrias realmente se están transformando. La mayoría de las industrias muestran un crecimiento muy lento de las habilidades verdes, como ya vimos en las gráficas. Desde la política pública se deben de promover estas acciones para poder generar empleos verdes y poder alcanzar la recuperación económica sostenida y sustentable de la región. Es decir, no es que, no es que busquemos detener el crecimiento, queremos crecimiento económico, pero que este sea de una forma sustentable y con empleos verdes. También hay un gran desafío para mantener la igualdad y la equidad, porque la creación de estos nuevos empleos podría producirse en contextos que no necesariamente van a garantizar el acceso a todos los trabajadores que tengan diferentes habilidades y tampoco van a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la actualidad, menos del 25% de los empleos verdes son ocupados por mujeres y más del 80% de los nuevos empleos creados se encontrarán en sectores actualmente dominados por hombres, como es el de la energía eléctrica. Por ahí, al inicio de la charla, comentó Dani que la mayoría de los comentarios eran de hombres y dijo, bueno, quizás es porque son ingenierías. Exactamente, ¿verdad? Por lo menos cuando yo estudié en la universidad hace mucho tiempo, las carreras de ingenierías, todas las ingenierías estaban dominadas por hombres, eran muy pocas las mujeres que se metían a ingeniería. Ahorita eso ha ido cambiando, pero el cambio pues ha sido lento, ¿no? Necesitamos dar oportunidades también a todos a todas a todos los trabajadores y trabajadoras. Y también reconocer que muchos de los nuevos empleos que se van a crear están en regiones geográficas diferentes a los empleos que se van a perder. Esto quiere decir que tenemos que y vamos a seguir observando estas migraciones masivas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desarrollar políticas públicas que atiendan esta movilidad que provoca pues el nuevo cambio de paradigma económico. Bueno, aquí les dejo estas referencias que fueron sacados de informes del Banco Interamericano. Uno se llama Empleos y Habilidades Verdes América Latina, una mirada a los datos de LinkedIn y el otro los mercados laborales y el cambio climático, cómo adaptar las políticas laborales y mejorar las oportunidades de empleo. Y bueno, y con esto termino la presentación. Muchas gracias y abro la sesión a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. La verdad es que a pesar de que es un tema que también me gusta y disfruto mucho y aprendo continuamente, pues por ahí me tomé nuevos datos, sobre todo como con esta perspectiva de cambio climático. Nos encantaría pues responder un par de preguntas. Maestro Mijail, primero, no sé si tenga algún comentario antes de pasar a las preguntas con los colegas. Sí, no, yo prefiero dejar mis palabras al final, así como cierre, pero obviamente agradezco a Alejandra la tremenda charla y buenísimos datos que se traen para visualizar a dónde apuntar básicamente el tiempo que uno dedica a aprender más herramientas. Pero vamos a las preguntas aquí, hay en breves que pueden ser bastante interesantes. Claro que sí, por acá tenemos las conclusiones, me parecieron muy interesantes. Muchas gracias, Ale. Pablo nos dice, buenas, vine a aprender sobre el mercado laboral de los empleos verdes y cómo se desarrollarán en los próximos años. Creo que cumplí con lo esperado. Perfecto. Matías, pregunta, ¿no hay ninguna obligación hacia las empresas de contratar más o a un cierto número de empleados con habilidades verdes?
No, actualmente no hay ninguna obligación, pero sí hay una obligación por parte de las empresas de estos reportes de ESG, ¿no? De la parte de sostenibilidad, de gobernanza. em, y la realidad es que todas las empresas tienen que cumplir con estas metas de los países, ¿verdad? Entonces, si bien no hay una obligación como tal de contratar un cierto número de empleados con habilidades verdes, sí hay una obligación de cumplir metas que tienen que ver con la reducción de efectos de gases de efecto invernadero y también con metas que tienen que ver con sostenibilidad y reducir también los residuos. Entonces, eso pues también da pie a que las empresas contraten personas que tengan habilidades verdes, personas con conocimientos de economía circular, que ahorita, hoy en día es lo que están buscando las empresas, y también que sepan los reportes de la parte de ESG, ¿no? Digamos, eso sería la respuesta. Muchísimas gracias, doctora Ale. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por acá? Igualmente les vamos a compartir em, un blog que tenemos que es sobre el tema de las NIS, las normas de información de sostenibilidad. Están muy orientadas hacia México, que acá se ha abierto, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la secretaría en donde pues todas las empresas pagan impuestos. Ya se abrió como esta ventana de que se les está obligando a que las pequeñas, medianas empresas, que son 90%, tengan que presentar estos informes, y son criterios de sostenibilidad súper básicos. O sea, son 30 criterios, son muy, muy, muy básicos, pero son como estas regulaciones que vienen y que pues precisamente hacen que se requieran estos perfiles con habilidades verdes. Tenemos por acá un comentario pregunta. Marian nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gerente ambiental y un gerente? ¿Es otra carrera o es más como un cargo? No, es más como un cargo, ¿no? Y hoy en día yo creo que las empresas, al tener esta responsabilidad social y ambiental, en realidad sus gerentes tendrían que tener también estas habilidades verdes, ¿no? O sea, ser gerentes ambientales como tal. ¿Por qué? Porque básicamente el gerente ambiental pues va a saber operar, ¿no? De manera responsable todo de la empresa que estemos hablando, pero va a saber operar de manera responsable y con el medio ambiente, ¿no? Además de que tiene que conocer las regulaciones. Entonces, no es que sea otra carrera, yo más bien pienso que el cambio también debería de venir desde los planes educativos, desde la universidad, y empezar a introducir estas nuevas habilidades como tal. Perfecto. Y justo ahí tal vez también complementaría coincido totalmente, ¿no? Que los puestos de liderazgo pues ya tienen que tener esta perspectiva global, y pues sí, hay industrias que tienen un impacto más fuerte en la parte ambiental, y son esos perfiles que se requieren, pero también hay en algunas industrias este perfil literalmente, tal vez no como gerentes, pero sí como coordinadores ambientales, ¿no? Que ya son como estas personas que a nivel de permisos y todo se meten muchísimo más. Así es. Tenemos varios comentarios, a ver, no creo que se me pase ninguno. El de Eduardo Vélez. Yo muy interesante, Eduardo. Ay, se escucha con mucho eco. Tengo aquí el de Sebastián. ¿Cómo puede un ingeniero civil industrial aplicar habilidades como la eficiencia energética para contribuir al desarrollo de sistemas energéticos más limpios y eficientes? ¿Cómo vería esto en la economía circular? Bueno, esa respuesta para mí es un poco complicada porque, como les mencionaba al principio, no vengo como tal de una ingeniería. Em, la realidad es que, ¿cómo podría aplicar la economía circular? Pues básicamente con primero pues conociendo como tal los principios de la economía circular, ¿no? Cómo podemos reutilizar determinados materiales,
qué técnicas se deben de utilizar, por ejemplo, para extraer menos recursos naturales que luego se van a convertir en materias primas. O sea, dentro del modelo económico lineal que actualmente prevalece, extraemos recursos naturales, los convertimos en materias primas, entran al círculo de la economía y finalmente se utilizan y finalmente se desechan y ya ahí termina su ciclo. Pero en el caso de lo que es la eficiencia energética, pues se debe de buscar de alguna u otra forma cómo podemos reutilizar, ¿no? Hay todo un debate, por ejemplo, en la cuestión de la energía solar, de qué se va a hacer con todos estos paneles que dejan de funcionar, ¿no? O sea, que si se construyen campos eólicos, perdón, campos solares, después cuando ya no sirvan estos paneles, ¿qué se va a hacer con ello, verdad? Entonces ahí es donde tiene que haber mucha inversión en investigación y desarrollo de cómo se pueden reutilizar los paneles, cómo podemos también invertir en parques eólicos que sean más sostenibles, ¿no? Cómo hacer que duren más estos motores, de qué van a estar hechos, cómo se van, de qué energía se van a abastecer, ¿no? Los materiales con los que se van a hacer. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese residuo? Que es el mismo debate que se tiene de las baterías de litio para los coches eléctricos, ¿no? Que también puede representar un problema si no buscamos una solución a cuando la batería se acabe, qué vamos a hacer con todo ese residuo que se va a generar de baterías. Entonces, tiene que haber investigación y desarrollo por parte de la academia, por parte de los gobiernos y por parte de la iniciativa privada. Muchas gracias, doctora Ale. Y también hay la importancia de desarrollar la habilidad del pensamiento sistémico, ¿no? Que Exacto. es algo que cada vez está dentro de los core skills que promueve el World Economic Forum, porque es dejar de ver como el micro problema y entender que todo es mucho más complejo y cómo las potencialidades, los potenciales impactos que pueden tener. Exacto. Tenemos por aquí, doctora Ale, el comentario de Eduardo que dice, me parece interesante. Ay, se me perdió. Ay, me pareció muy interesante cuando mencionó el cambio del modelo económico. Señaló que actualmente es una economía lineal y por tanto se agotan los recursos. Mi pregunta es, ¿cuánto se tardaría en implementar este modelo o qué estrategias? Ay, se me perdió. ¿O qué estrategias se están implementando? ¿O qué estrategias señaló en su PowerPoint? Bueno, mencioné varias, ¿verdad? Pero el tiempo de implementar un modelo económico, en este caso circular, pues va a depender también, ¿verdad? De cuánto, si es, por ejemplo, en una determinada industria, pues va a depender de cuánto se invierta para transitar hacia modelos económicos circulares. Pero lo que sí es una realidad es que nos estamos tardando mucho en implementar estrategias de circularidad. Es decir, todavía lo vemos como un tema un poco ajeno a nuestra realidad porque todavía no tenemos el problema inundando nuestra casa. O sea, vemos en las noticias así de que hay hubo inundación o hubo un gran huracán, inundó tal población, pero como a mí no me tocó, entonces el problema no es mío. Y eso es lo que le está pasando también a la región de América Latina. Vemos el problema, pero todavía lo vemos muy aislado. ¿Qué es lo que pasa? Que las políticas públicas están llegando tarde, los planes de desarrollo, si bien en la mayoría de nuestros países contemplan el problema del cambio climático, contemplan los objetivos de desarrollo sostenible, porque todos nuestros países tienen que hacer tienen que dar cuenta de cómo van en sus objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, todos los países, incluyendo Chile, tienen un sistema en donde ahí están todas las metas de los objetivos de desarrollo sostenible junto con sus indicadores y ahí pueden ustedes ver cómo van. Y la realidad es que todos los países de la región vamos pésimamente mal. Entonces, porque en varios de los ODS, por ejemplo, el fin de la pobreza, hambre cero, trabajo decente, todavía se sigue luchando porque los trabajadores ganen salarios justos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos mal en los objetivos de desarrollo sostenible, vamos mal en la transición hacia la economía circular, si bien si hay esfuerzos puntuales en
en determinadas empresas, ¿verdad? Ni siquiera en industrias, en empresas privadas sobre todo. Pues vamos un poco tarde. Pero en el momento en que se tomen acciones contundentes, yo creo que el tiempo no lo sé, pero yo creo que sí podría llevar a lo mejor, no sé, 4 o 5 años en hacer esta transición hacia modelos circulares. Muchas gracias. Tomás nos comenta, excelente exposición. Me quedó una Gracias. consulta. ¿Puede la negación del cambio climático y el avance de los discursos antiambientalistas frenar la creación de empleos verdes o influir en la desaceleración de la inversión en proyectos de sostenibilidad por parte del sector privado y o público en América Latina? Ya que varios datos dados en la presentación son de los años 2021-2022, años en los cuales probablemente aún no tomaban tanta fuerza estos discursos como en la actualidad. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y no es que haya, o sea, hay negacionistas, pero en realidad saben que el problema está ahí porque el problema es evidente y hay suficiente evidencia científica como para negar el problema. Lo que quieren negar es dejar de recibir toda esa ganancia que actualmente se tiene por el modelo económico lineal. Y ese es el gran problema. No es que nieguen como tal que existe el cambio climático, más bien me niego a cambiar mi status quo. Y yo creo que ese es el problema y eso es lo que sí efectivamente está influyendo en la creación de empleos verdes. ¿Por qué? Porque me niego a transitar, bueno, yo no, pero estoy hablando como los que menciona Sebastián, los que se niegan al cambio climático, me niego a transitar hacia una economía descarbonizada porque eso inevitablemente tendría yo que dejar de usar combustibles fósiles y actualmente toda la producción pues básicamente está ligada a los combustibles fósiles. Y como la mayoría de las economías dependen del consumo, entonces producción, consumo, combustible, necesito de los combustibles fósiles para que mi modelo productivo, mi modelo económico no se vea afectado. Entonces, sí se tiene que dar un cambio, como tú bien mencionas, aunque son cifras de este reporte, no hay un reporte más actualizado. Espero que próximamente el BID saque un reporte más actualizado. Son cifras muy contundentes y no creo que haya mejorado mucho en la región, porque si uno observa los indicadores ambientales, lo que les comentaba hace ratito de los ODS, y si uno ve, por ejemplo, los reportes de WWF, ¿no? De la ONG del Pandita, de cómo vamos en extinción de especies, cuántas especies están extinguiendo, a qué ritmos se están extinguiendo, y si uno observa también cuánto estamos sobrepasando las metas de temperatura, cada año, ¿no? Cada año decimos, ay, batimos récord en temperatura. Entonces, todos los indicadores vamos mal. Pero sin embargo, sí creo que desde nuestra trinchera sí podemos impulsar un cambio, ¿no? O sea, sí podemos hacer un cambio de conciencia, sobre todo desde la educación. Y ustedes como estudiante también pueden ir adquiriendo esa conciencia hacia la sostenibilidad y aplicarlo en sus trabajos y de esa forma ir generando cambios. No esperar que todo se genere en lo vertical de arriba hacia abajo, sino empezar a hacer cambios desde la base. Es correcto, ustedes ya no son el futuro, son el presente. Exacto. Entonces, hay que formar parte activa. Por acá Héctor nos comenta, me parece interesante el cómo se deben aplicar las políticas públicas para no impactar de forma tan agresiva a las empresas. Y Pablo también dice que comparte esa reflexión. Gustavo Andrés pregunta, crees que tenemos como meta, ¿qué países crees que tenemos como meta respecto a las políticas públicas que deberían aplicarse? Como meta que las políticas públicas, yo creo que todos los países de América Latina, debe de ponerse como meta desarrollar políticas públicas para generar o para crear empleos verdes y fortalecer las habilidades y las capacidades verdes, ¿verdad? Que todas las personas
sobre todo las nuevas generaciones, como bien comenta Dani, pero incluyendo nosotros, que a pesar de que no, cuando yo estudié en la universidad, no tuve la oportunidad de adquirir habilidades verdes en mi universidad, las fui adquiriendo ya posteriormente en mis posgrados y con mi formación de posgrado, pero sí considero que todos los países tienen que ponerse como meta. Ahora, hay países que sí están llevando a cabo acciones de sostenibilidad más evidente en la región. Colombia es un país que le está apostando también bastante a la sostenibilidad. Creo que Chile también tiene planes, por ejemplo, dentro de sus planes de sostenibilidad de economía circular, que también están bien establecidos. Brasil, México también tiene planes interesantes. Creo que Centroamérica se está quedando muy atrás y Centroamérica es una región importantísima que alberga muchísimos recursos naturales, mucha disponibilidad de agua, muchos minerales y que tendrían que estarse poniendo las pilas para alcanzar estos objetivos. Si ustedes ven en la mayoría de los estudios, pues se mencionan siempre casi los mismos países, ¿no? México, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, porque son los países, digamos, más importantes de la región de los que se pueden tener datos, pero hay otros países más pequeños que no dejan de ser importantes, al contrario, que son súper importantes y que también son vulnerables a los impactos del cambio climático. Perfecto. Veo que tenemos muchísimas preguntas. Yo por acá me voy a tener que desconectar antes. Una disculpa que tengo que entrar a otra llamada, pero les dejo en buenísimas manos. Muchas gracias, Mijail, por la invitación. Muchas gracias, doctora Ale, por estar acá conectando. Y A muchas ti, gracias, Dani. maestra Ale Mercado, por estar coordinando. Me gustaría nada más dejarles una invitación para los que quieren seguir explorando todo este tema de empleos verdes. Tenemos reto muy, muy padre. Es un reto porque implica ponerles retos todos los días para que avancen hacia su empleo verde. Son 7 días en donde vamos a acompañarles ya desde una perspectiva de búsqueda de oportunidades y de empleo, ¿no? Ahora vimos como una parte como más técnica, más de entender el cambio climático y cómo está este crecimiento de economías, y en este reto tenemos un test para que evalúen cuál es su perfil de habilidades verdes, porque hay diferentes tipos de habilidades verdes, cómo pueden diseñar un currículum para buscar oportunidades, cómo pueden mejorar su perfil de LinkedIn y pues cada día les damos plantillas, recursos para que avancen en esta actividad. Entonces, todos los días tienen que cumplir un reto porque el conocimiento que nos aplica, pues de nada sirve, entonces no queremos que se quede como un curso, sino que queremos que apliquen varias actividades para que avancen. Son 7 días, de lunes a viernes, el fin de semana descansamos y cerramos con un plan de acción para que encuentren su próximo empleo verde y con una sesión de Q&A. La inversión de este reto es de $25. La verdad es que es muy, muy accesible. Buscamos que cualquier persona, sobre todo quienes están iniciando su carrera, puedan acceder a estas oportunidades y además les tenemos premios a las personas que más comprometidas estén en el reto. Pueden acceder por una beca del 50% con valor de $5,000 para la maestría en ecotecnologías e innovación sostenible, una beca del 50% para el diplomado en economía circular y una beca del 30% para la ingeniería en gestión de proyectos sostenibles, que aquí creo que la mayoría es de ingenieros, pero también puede ser algo interesante. Muchos de nuestros alumnos hacen un upskill o una segunda carrera en esta ingeniería. Entonces, les invitamos, este reto está más a mi cargo y la verdad es que ya han pasado bastantes personas, ya se han inscrito más de 200 personas a este reto y es un reto que también siempre vamos mejorando con el feedback que nos dan. Entonces, nada más quería dejar este anuncio, se los vamos a poner aquí en el chat y ahora sí les dejo para que sigan resolviendo las dudas. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, maestra Ale y maestro Mijail. Por nada, Dani, que estés muy bien.
Bueno, Muchas entonces, Igualmente. Dani, gracias, te maestra veía- Dani. ya. Yo voy a tomar entonces la siguiente pregunta, porque igual en función del tiempo tenemos que Ujú. respetar ahí a Alejandra, que también ya nos pasamos un poquitito en lo que teníamos planificado, pero como han estado buenas las participaciones y las preguntas están súper interesantes, vamos a tomar la última pregunta, que es la de María Pie, que tuvo también varias réplicas, entonces al parecer podemos satisfacer varias inquietudes con esa misma pregunta. Entonces, María Pía dice, muy buena presentación, gracias, tengo una duda respecto a de qué forma se podrían modificar estos modelos económicos de países potencia, como Estados Unidos o China, que complementa Eduardo más abajo, en donde finalmente sus decisiones económicas tienen un mayor peso y que afectan al resto del mundo radicalmente. Es una pregunta que suele pasar en estas discusiones, sobre todo en los paneles internacionales. Claro, no, es súper interesante esa pregunta porque requiere una gran reflexión y hasta filosófica, ¿no? Porque, a ver, em, desafortunadamente, por ejemplo, no se cumplieron las metas del protocolo de Kioto porque en su momento China y Estados Unidos no lo quisieron firmar, ¿no? Ahora llegamos a los acuerdos de París desde el 2015 y Donald Trump se sale de los acuerdos de París. Y sí, estamos hablando de que Estados Unidos y China en conjunto generan casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin su participación, ¿qué vamos a hacer todos los demás países, no? Recordemos que la acción climática no es una acción individual, es una acción colectiva. Y no es una acción colectiva de país, es una acción colectiva del planeta. Entonces, eso es un poco frustrante el tema de que actualmente quienes están gobernando, en este caso Estados Unidos, pues sean negacionistas de el cambio climático y que de alguna otra forma no quieran contribuir como tal a estas metas del clima, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar la mentalidad de Estados Unidos y China? Nada. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como consumidores es cambiar nuestros patrones de consumo. Eso es lo que podemos hacer. Dejar de consumir, por ejemplo, tanto Shein y todas, por ejemplo, la moda rápida que le llaman, o sí, ¿no? La moda rápida que son estas tiendas que sacan cantidad de ropa todo el tiempo, ¿no? Y entonces a bajo costo y de muy baja calidad y que además son altamente, es una industria altamente contaminante. Entonces, sí podemos también generar cambios a través de nuestro consumo. Nosotros no podemos, nuestros países, si quisiéramos negociar con monstruos como Estados Unidos o China, pues no nos van a decir que sí, pero sí podemos modificar y dejar de comprar tantos productos que consumen. O sea, tenemos que ser más responsables a la hora de consumir. Y desde nuestros países, pues también sugerir, o más bien a través de nuestra demanda, de alguna otra forma, las empresas tienen que cambiar sus formas de producir, ¿no? Por eso los etiquetados son buenos. Los etiquetados de los productos alimenticios funcionaron muy bien, por lo menos aquí en México, porque hace que las empresas que no quieren tener etiquetado en sus productos alimenticios, pues tienen que cambiar el modelo de producir ese determinado alimento, ¿verdad? Con menos grasas trans, con menos azúcar, con menos carbohidratos, o sea, que sea mucho más saludable para la persona su consumo. Entonces sí se puede a través también de certificaciones y todo, pero eso es lo que más creo que podemos llegar a hacer. No sé ahí qué opine Mijail. Sí, A no, ver. quería complementar porque esa pregunta también la hacen, pero cuando hago como charlas para empresas o cursos ya más de magíster, y la respuesta es, bueno, hay que partir por algún lado y generalmente hay que tiene que partir por uno, pero si estoy trabajando en alguna empresa en particular y tengo algún puesto tal vez no de toma de decisiones, de dirección o de gerencia, sí puedo plantear ideas constantemente y uno de los grandes desafíos que incluso existe acá y que lo relaciono con una pregunta que estaba más arriba es cómo concientizar. Todavía estamos en ese paso, el paso cero, que es concientizar, concientizar, concientizar. Y mientras algunas otras personas ya concientizadas pueden ir adquiriendo herramientas que demuestren que efectivamente el desarrollo sostenible es también un proceso de desarrollo y crecimiento económico. O sea, no es un sustituto, no es más caro
y posiblemente lo va a hacer en algún proceso, pero así como todas las innovaciones que han ocurrido en el momento, que al principio son más caras, pero a escala se vuelven más baratas. Bueno, esa es una decisión y es un proceso que toma tiempo, pero lo principal que toma es convicción. Teniendo esa convicción, ya todos los siguientes pasos se empiezan a dar de manera un poquito más fluida. Los ecosistemas van creciendo, la interacción, los volúmenes de escala permiten tecnología más barata y así sucesivamente. Entonces, el patrón de consumo, por un lado, ya como persona natural, y después el empuje en el ejercicio laboral, naturalmente van complementando que quienes toman las decisiones, en este caso no va a ser una persona de Estados Unidos, pero va a ser un director interno que posiblemente sí sea de una empresa extranjera, que esa empresa tal vez el día de mañana sí pueda cambiar sus patrones de consumo a nivel de empresa. Los patrones de consumo a nivel de empresa son enormes. O sea, uno no compra siempre, bueno, uno compra un cuaderno, compra 1000 cuadernos. Bueno, tal vez sí se puede sustituir ese cuaderno por alguna otra tecnología, evitar imprimir y un montón de decisiones que son tan micro, pero que van apuntando en esa misma masa a que los de más arriba también vayan comprendiéndolo. Es un proceso lento, un proceso largo, eh, pero se puede hacer y está en nuestras manos hacerlo. O sea, precisamente esta charla surge en esa convicción de que se puede hacer, se debe hacer. Sí, ese es como más que nada como complementar lo que decía Ale. Así es, se debe de hacer. Entonces, hay material también importante que si gustan les puedo compartir después o a través de Ale o de Mijail. Hay un libro muy bueno que es La psicología de la acción climática, ¿no? Colectiva, de la acción climática colectiva. Que es un poco lo que menciona Mijail, de cómo concientizas y ya una vez que concientizas, pues cómo vas a actuar, ¿no? O sea, verdaderamente, y creo que también por eso deben de cerrarse las brechas de desigualdad, porque también a lo mejor uno puede estar en un determinado estrato socioeconómico y a lo mejor el que vive con más carencia y de repente tiene un mejor salario, pues también tiene ganas de consumir. ¿Y cómo le dices, no, ahora no consumas? ¿No? Si toda su vida se privó de consumir y ahora le dices, no, mira, disculpa, queremos llegar a la meta de 1.5, así que por favor, resérvate el derecho de consumir. No, ¿no? Entonces también tenemos que, hay conceptos muy interesantes como la tasa de descuento social que se maneja en los países, de cuánto tienes tú que sacrificar, tu costo de oportunidad, cuánto te tienen que dar porque dejes de consumir, ¿no? Y aparte de ahí se pueden diseñar políticas públicas, pero eso se puede hablar en un próximo seminario, Mijail y Ale, si quieren. Sí, por supuesto. Estaría Buenísimo. interesante. Excelente. Pues muchas Sí. gracias por... Sí, pues, muchas gracias. Y como le mencioné también, para respetar el tiempo de Alejandra y de Ale, tenemos que ir cerrando, pero antes de eso, tenemos que sacar una fotito grupal, obviamente, con quienes vayan quedando, porque sé que varias personas me pidieron poder salir un poquito antes, pero quienes vayan quedando, si pueden prender las cámaras también, y a ver si Ale Muchas puede sacar un gracias. Acá pantallazo. tomamos, ajá, la fotito. Si pueden ir abriendo sus cámaras para poder, tomar la foto grupal. Además de ser un medio de verificación de que efectivamente están conectados. Conectadas. Eso Ok, aprovechen de aquí arreglarse el estamos. pelo. Sí. Aquí, ajá, como dice el cabello. Regálenme un minutito para poder como poner la vista completa y que me salga la mayor parte de personas posibles en el. Muy bien. Su mejor sonrisa. 3, 2, 1. Una más, porque ahora sí, estar moviéndome hacia, tenemos bastante audiencia y voy a moverme a todos para que salgan la mayoría, ¿vale? Aquí los tengo para que salgan todos. Creo que me falta un apartado más, si me dan oportunidad y siguen sonriendo, que tenemos como 3. Muy bien. Y listo. Por aquí ya tenemos el tercero, ya les tomé a todos, a todos y a todas, muchísimas gracias que se conectaron el día de hoy. Me parece que por ahí fueron bastantes preguntas, quizás por ahí tuvimos
se sesgó un poquito y no pudimos a lo mejor complementar con todos, como nos hubiese encantado hacerlo, pero por ahí les dejamos un par de links con formulario a nuestra información, por si por ahí de pronto muchos de ustedes vimos que tienen inquietud en profundizar en estos temas, lo cual a nosotros nos entusiasma demasiado esta, esta emoción con la que nos compartieron sus dudas. La verdad es que a nosotros nos encanta. Por ahí pudiéramos incluso estar pensando en hacer una segunda sesión de esta masterclass. Les agradecemos mucho. Quien quiera como tener contacto directo también con nosotros, por ahí están las ligas eh, para que nos manden mensajito. Y pues sin más ni más, muchísimas gracias, doctora Ale, muy interesante como siempre. Es un Muchísimas honor gracias. escucharte. Y Gracias a gracias, todos. Mijail, también. Y gracias a No, quienes gracias a nos usted. escribieron por aquí, que les gustó. Gracias a A todos. nosotros también nos gustó compartir con ustedes. Es muy rico tener justo este tipo de grupos que tienen mucha participación y dudas. Y no, definitivamente vamos a retomarlo en clase con cada uno de los cursos, porque hay personas de distintos cursos acá, así que vamos a profundizar un poquito más en esta materia. Así que se pasaron. Gracias, Ale, por el conocimiento y Ale, bueno, Alejandro por el conocimiento y Ale por la coordinación. Y gracias a todos también por asistir y participar. Así que nos estamos viendo en los distintos días que me toque con Gracias. cursos con esa clase con cada quien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un Sí, gusto. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Hasta luego. igualmente. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, profe. Chao, Nos vemos. profe. Chao, muchas Chao, gracias. chao. Muchas gracias.